Fue el 17 de octubre de 2018, siendo presidente electo. ¿Y dónde fue que lo dijo? En Tamaulipas, en Ciudad Victoria, cuando era gobernador García Cabeza de Vaca, el gobernador que hoy es perseguido por la justicia mexicana. Y para hablar de estos temas, déjenme darle la bienvenida aquí a debate a Anabel Ortega, internacionalista de la Universidad Iberoamericana, y Arturo Ponce Urquiza, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y también de la Universidad Anáhuac, a quienes doy la bienvenida. Y déjenme preguntarles rápidamente, ¿qué pasó en estos 5 años con esta promesa que hizo el presidente? Déjame empezar contigo, Anabel, bienvenida, muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. También feliz año a todos, iniciando este periodo pues con estas noticias que parecen del pan nuestro de cada día y que no dejan de ser lamentables y muy dolorosas para muchas familias, no solo en México, sino aquellas familias que han migrado y que sus familiares en otros países pues saben que lo están pasando mal, como el secuestro de estos 31 migrantes de varias nacionalidades. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos 5 años? Bueno, hay que decir también con mucho análisis que todas estas economías y países expulsores han tenido pues problemas de cambios climáticos, de delincuencia, de malos gobiernos que han continuado expulsando a muchos migrantes. Esto es por lo que respecta a las personas que desean ir a los Estados Unidos. Y por parte del gobierno mexicano y esta promesa que hizo el presidente López Obrador al inicio era de pues un discurso de solidario, de, de México, ¿no? Que lo recibe porque sabemos que tenemos también una tradición migratoria, tenemos muchos hermanos mexicanos del otro lado en Estados Unidos y aparentemente pues entendemos el fenómeno. Sin embargo, estos volúmenes que hoy vemos pues han sido cada vez mayores y por supuesto a los Estados Unidos también le está preocupando. ¿Cómo administrar este fenómeno? ¿Cómo garantizar seguridad? ¿Cómo garantizar la movilidad? Pues no ha sido tarea fácil y no lo es para ningún gobierno. Hemos revisado a lo largo del año pasado las grandes crisis migratorias en todo el mundo por los fenómenos, como he mencionado, pues ya sea de crisis políticas, económicas o medioambientales. Esto es muy complejo y por supuesto hoy nos vemos pues rodeados de un conflicto, una crisis humanitaria tremenda, tanto en la frontera de México con Estados Unidos como en el sur de México con todos estos migrantes pasando por aquí, corriendo tantos riesgos. A mí me parece que gestionar estas buenas voluntades no es tan fácil, precisamente porque estos volúmenes pues han sido cada vez mayor y la política no solo del presidente López Obrador solidaria, sino también del presidente Biden en los últimos 3 años, pues había sido también más, digamos, más flexible. Bueno, sin considerar este periodo que estuvo el título 42 de restricción sanitaria, ¿verdad? Con motivo de la pandemia. En fin, muy complejo gestionarlo y bueno, pues vemos hoy estos discursos cada vez pues más complicados de poder atender. Hay algunas iniciativas que han funcionado, hay algunos 43,000 migrantes que han sido atendidos con empleo. Estos son cifras que se han trabajado con ACNUR y algunas otras instituciones y empresas mexicanas, pero pues nada para el volumen que se requiere de atención. Así es. Oye, Arturo, yo quería recuperar precisamente este video de esta promesa que hizo el presidente, porque él dijo, lo acabamos de escuchar, trabajo para todos, los que quieran venir. Y en principio pues sabíamos que eso era imposible porque ni siquiera había la capacidad de generar empleos para la propia población mexicana. ¿Qué es lo que tú ves en esta crisis? Porque hace una década el promedio de ingreso era de 1,000 personas por la frontera sur que llegaban a territorio nacional. Ahora está promediando 10,000, o sea, creció el 1,000%. ¿Qué es lo que tú estás viendo en esta crisis? Sí, de antemano muy buenas tardes y sobre todo un buen comienzo de año para ti, para mi amable colega que está aquí con nosotros. Mira, yo creo que lo que está pasando ahorita en estas circunstancias es no tener el plan A, B, C y D que todo gobierno tiene que tener, es decir, tiene que contener una estrategia muy bien planteada en diversos ámbitos del poder nacional de todo estado. Y en este sentido, la parte migratoria no tuvo ni el plan A, es decir,
tuvo la condición de un discurso político que, era necesario establecer a partir de lo que en esos días, si no más recuerdo, comenzó el gran problema de la migración, y lo vimos por ahí de octubre de ese año, cuando fue invadida literalmente nuestra garita entre México y Guatemala, una oleada impresionante, y que después vimos a lo largo de ese periodo, como presidente electo a presidente constitucional, una serie de circunstancias en las cuales esos migrantes iban llegando a la Ciudad de México, e incluso algunos gobernantes de la ciudad, sobre todo algunas alcaldías, empezaron a incluso recibirlos hasta con mariachis, se les dio alojamiento, se les dio dinero, y la promesa de que se iba a hacer todo lo posible, sí, como dice el presidente, establecer los vínculos para que la iniciativa privada pudiera ofertar puestos de trabajo y que no pudieran llegar hacia los Estados Unidos. Y en todo caso, mediar también con el presidente estadounidense. El problema es que previo a esta circunstancia, la anterior administración venía trabajando un proyecto del Triángulo Norte. Si mi colega no me deja mentir, es un proceso muy interesante que se trató de visualizar cómo tratar de controlar estos flujos migratorios y que estos se quedaran ahí. ¿Por qué? Porque no solamente era la pura expulsión de quienes buscaban una mejor calidad de vida, sino era las causas y motivaciones que muchas de esas personas estaban buscando llegar a México, pero no necesariamente como un país de destino, sino de tránsito, buscando llegar a los Estados Unidos e incluso más llegar a Canadá. Esos problemas se van agudizando precisamente porque no solamente están buscando su salida, están buscando también esa condición de el problema que tienen en sus naciones, por ejemplo, en El Salvador, por ejemplo, en Honduras, por ejemplo, en Guatemala, pero también en Colombia, en Venezuela, en donde se van combinando una serie de factores. Falta de empleo, falta de educación, falta de servicios sanitarios, un problema severo de delincuencia, ¿sí? Y, por lo tanto, de falta de oportunidades en términos generales. Y aquí el gran problema es quiénes están llegando al país. No se habla en malos términos de quiénes llegan. El problema es para el Estado mexicano de que todos estos migrantes no sabemos qué condiciones personales traen. Es decir, es una persona que tiene, qué nivel de estudios tiene, qué tipo de enfermedades trae, qué tipo de situación inclusive legal en su país puede tener. Puede ser miembro de uno de los tantos cárteles que hay en Centroamérica, o en el puro proceso de ir avanzando hacia México son captados. Ese es el gran problema. Y ahora agreguemos otros elementos que también son fundamentales. En todo ese momento, desde ese mensaje que se dio en Tamaulipas hasta ahorita, pasó la pandemia. Pasó la crisis económica derivada de la propia pandemia, lo que bien decía Anabel, la crisis del cambio climático. Es decir, se movieron una serie de factores que ahora, cuando tenemos este problema, el resultado es que el Estado tiene un gran asunto por resolver. ¿Por dónde lo ataco? ¿Por dónde lo veo? Ciudades como México, la Ciudad de México, ciudad como Puebla, ciudad como Querétaro, ya vemos ese gran impacto de la migración, y lo vemos no necesariamente en los barrios pobres, lo vemos en todos lados de las distintas ciudades, tan solo por enumerar algunas de las muchas que ya están, digamos, en el tránsito migratorio y que muchos consideran, bueno, pues si no puedo llegar a Estados Unidos, finalmente me quedo en la Ciudad de México. Pero eso trae otros problemas de delincuencia, de hacinamiento, sanitarios, y que el Estado tiene que responder a la voz de ya. Lo preocupante es que estamos a punto de comenzar el proceso electoral, y hasta dónde los candidatos van a tener un plan muy certero de qué es lo que se debe de hacer. Es muy fácil decir, no, pues que los vamos a cobijar a todos, les vamos a dar protección. Sí, pero ¿cuál es tu plan A, B, C, D y E para tratar de contener esta situación y en todo caso paliarla? Hay que mirarnos en el espejo europeo de lo que pasó en la guerra civil en Medio Oriente. Perdón.
y que supone además de una política pública clara, supone presupuesto que no se aprobó en el presupuesto que el Congreso de la Unión acaba de aprobar. No hay una asignación para ver qué vamos a hacer con la crisis migrante. Pero denme oportunidad, Anabel, Arturo, vamos a ir rápidamente a un corte. No se despegue en Mega Noticias, seguimos aquí a debate. Gracias por continuar en la señal de Mega Noticias y seguimos platicando aquí en A Debate con Anabel Ortega, internacionalista de la Universidad Iberoamericana, y con Arturo Ponce Urquiza, profesor de la UNAM y de la Universidad de Anáhuac. Y estamos platicando sobre esta crisis migrante y déjenme brincarme ahorita un poquito el tema de la presión del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano y concentrémonos en esto que estamos identificando, que es nuestra propia crisis, ¿no? Y que ustedes mostraban muy bien sobre qué es lo que no estamos haciendo con las personas que se están quedando en territorio nacional. Y si vamos, por ejemplo, a la colonia Juárez, ahí por la calle de Lisboa, hay un campamento gigantesco de personas de origen fundamentalmente haitiano que no reciben la atención de nadie, inclusive hasta los propios habitantes de la colonia pues están buscando el acercamiento con las autoridades de la alcaldía. Pero lo mismo sucede en las inmediaciones del Hospital Juárez de México, atrás de la terminal de autobuses del norte. Lo mismo sucede en las inmediaciones también que hemos podido identificar de la Basílica, inclusive, bueno, la Casa del Peregrino, que es propiedad de la alcaldía Gustavo Madero, ofrece atención a la población migrante. El Hospital Juárez de México da atención gratuita a la población migrante sin que tengan que presentar documentos. Pero no van porque tienen miedo a que sean detenidos y posteriormente deportados. ¿Cuál tendría que ser la estrategia del gobierno, tanto las alcaldías, municipios, gobiernos estatales de la Ciudad de México y el federal, para tratar de brindar atención a esta población, porque además genera esta crisis alrededor, que bien decía Arturo, que es un tema sanitario, de educativo, de salud, pero también de seguridad, por el tema de las extorsiones, los secuestros, que no queremos que lleguen a las grandes ciudades? Arturo, déjame empezar contigo en esta parte. Sí, claro que sí. Mira, yo creo que de entrada, ya bien lo dices, las alcaldías como entidades locales lo tratan de resolver en la mejor de sus posibilidades. Pero así como lo dices, también Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac tiene todo ese problema, es decir, toda la Ciudad de México. Entonces, no es solamente una atención local, no es solamente una atención de la Ciudad de México, es un problema federal. Y aquí no se está viendo un programa integral que tenga que ver con esa condición de cómo darle solución. Y para ello viene una parte que tú decías antes del corte, los presupuestos. Y la parte de presupuesto que se tendría que ver a través del Instituto Nacional de Migración con la Secretaría de Gobernación, con las distintas áreas, por ejemplo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y la estrategia que se pudiera seguir haciendo, entre otras tantas entidades federativas, es cómo trato de ubicar y hacer entender que no necesariamente yo los voy a deportar, si esa es una de las estrategias. La otra que tiene que hacer migración es tener sí en claro una especie de padrón de quienes están ingresando, tratar de identificar, digámoslo de esta manera, su CV, qué han hecho, qué no han hecho, cuáles son sus niveles de estudio, de qué localidad, de qué país viene, qué tipo de enfermedades padecen normalmente, ¿sí? E incluso habilidades laborales, si saben mecanografiar, si saben de carpintería, si saben de mecánica, qué sé yo. Todo esto se tendría que estar empezando a hacer. El problema es lo que es bien has referido. Simplemente se deja que pasen, que sigan avanzando por cada una de las distintas autopistas, carreteras, por los trenes que van llegando hacia la Ciudad de México, hacia distintas partes del país, toman algunos casos en algunos otros autobuses para tratar de llegar hasta la frontera norte, otros contratan polleros. Ese es el gran problema. Hay una falta de coordinación desde que ingresan a territorio nacional. Y el problema es que cada vez ingresan más y más y más. Ahí es donde tendríamos que ver también otro elemento que es clave. Se han intentado hacer procesos de comunicación con los otros gobiernos expulsores y no lo vemos claro, porque pueden intentar las autoridades mexicanas en sus distintos órdenes de gobierno tratar de paliarlo en la mayor de sus posibilidades. El problema es que no necesariamente lo están logrando y no se ve. Yo espero que sí, el gobierno federal empiece a tener preocupación de ello, pero no se ve claro esta situación y esto va a seguir creciendo. Y el problema es
que en la medida en que ellos sigan ingresando, va a suceder otro fenómeno que no les va a gustar a muchos mexicanos. Por ciertas circunstancias, tengo conocidos que están contratando ya a haitianos, que están contratando a hondureños para tareas tan simples como lavar los coches, atender el negocio. Y en algún momento ese mexicano que fue desplazado, pero que ahorita tiene empleo, y que 2, 3 meses más adelante no lo tenga, va a decir, ese empleo era mío. Puede venir un choque ahí de intereses muy fuerte, porque hay que tener en cuenta qué tipo de proyecciones económicas hay globales para este año. Y Así por es. ahí se empieza a mencionar cierto tipo de recesión que pudiera venir. Hay que tener en cuenta lo que pasó en Japón. ¿Puede tener implicaciones el terremoto? Posiblemente puede haber algún tipo de implicación económica, Pero ¿no? Y estamos viendo, esos Arturo, elementos hay que tomarlos ahí. Estamos viendo, Arturo, lo que sucedió en Estados Unidos a finales del siglo XIX con la población migrante china, lo que pasó en Estados Unidos en los años 40 con la propia población mexicana. Y yo quería preguntarte, Anabel, justo dando pie a lo que decía Arturo, esa falta de negociación, de esa falta de diplomacia del gobierno mexicano con los gobiernos expulsores, porque, por ejemplo, Daniel Navarro, que es presidente de la organización Tolerancia Cero de Honduras, que trabaja con población migrante, pues me decía en una entrevista que uno de los grandes problemas por lo menos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, es que también están expulsando a la clase media. Y entonces las actividades económicas, las actividades productivas se están viendo afectadas también en los países expulsores, y entonces al no generar riqueza, pues entonces se convierte en un círculo vicioso. ¿Cómo lo ves tú desde esa óptica, Anabel? Pues sí, Andrés, qué interesante que aportas también estos elementos que bien nos dices de un entrevistado en Honduras y lo que bien me gusta como también da pie al comentario mi colega Arturo, porque todos estos fenómenos están siendo a nivel global y son multicausales, como bien ya mencionó Arturo. ¿Qué significa? Que son muchas los temas que están ahí, por lo cual están migrando las personas. Ahora, es cierto que todos deberíamos asistir a esta gran coordinación, a esta gran atención, pero uno de las características propias de la migración es que es ilegal, digamos, para las fronteras. Es decir, es un derecho universal, la movilidad, la libertad, pero por otro lado tenemos la gestión de los gobiernos que al no poder otorgar inmediatamente permisos laborales, etcétera, residencias, pues muchas personas en el mundo, y en este caso los hermanos de Centro y Sudamérica que pasan por México, lo hacen en esta manera. ¿Por, por qué es difícil controlarlo? No solo es por el trámite que se requiere, que toma mucho tiempo, sino precisamente porque tienen mucho miedo a que este trámite les impida cumplir con su cometido de llegar hasta Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Prefieren no decir, prefieren, como bien mencionaba Arturo, no ir a un hospital porque es posibilidad de que los dejen en algún albergue, los deporten, etcétera. Es una condición muy de la migración, obviamente. Pero yo lo que creo es que esta diplomacia sí se ha dado. A mí me parece que el gobierno de México, el presidente López Obrador, justo México, porque queda en medio, como en medio de este sándwich tan terrible, ha habido algunos encuentros con algunos presidentes y mandatarios con los que por lo pronto Estados Unidos no desea hablar. Estamos hablando de Cuba, Venezuela, etcétera. Entonces, hay algunas conversaciones que no han prosperado, pero que me parece que México juega un papel importante para tener esta visión y ser portavoz o un interlocutor hacia los Estados Unidos. Vimos este esfuerzo en la cumbre en que han comentado que no estaba en los Estados Unidos y que me parece que no era el objetivo, sino tener este diálogo con estos países expulsores para poder ser interlocutor frente a los Estados Unidos, porque México es el que queda en medio. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, pues claro que todas las localidades receptoras están sufriendo este fenómeno. Y bien lo comentaba mi colega, ¿no? Bueno, pues están en Iztacalco, en Tláhuac, en Iztapalapa. No se da abasto los gobiernos locales y tampoco las organizaciones civiles que hacen un esfuerzo inmenso por coadyuvar, por tener este apoyo a los migrantes en esta crisis humanitaria. Pero también sucede en los Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, estados que son republicanos y que están
movilizando a estos grupos de migrantes hacia ciudades santuario como son Nueva York o Chicago, están también siendo, pues, todas estas otras poblaciones. Nueva York tiene un tema de muchos migrantes que le mandaron por ser ciudad santuario y que los tienen varados en New Jersey. Toda esta arquitectura de la migración ha cambiado porque lo que ha puesto es en, en- en este gran reto, ha puesto en jaque a todos los sistemas de administración. ¿Qué podríamos ver? Bueno, desde luego, en el caso mexicano particularmente, ya ni siquiera me parece que sea solo un tema de presupuestos, me parece que es un tema de un pacto nacional de atención a todos los niveles de gobierno de los migrantes. ¿Por qué? Porque en la medida en que se pueda llamar la atención de cómo en forma unida tratarlos, porque insisto, aunque hubiese mayores presupuestos en algunas localidades de albergues, quizá no estarían por ahí, justo por el temor de que sean deportados. Entonces, Ujú. no sé, nosotros, yo participo con Agenda Migrante, con otras organizaciones en donde estamos tratando de ver a lo mejor estos corredores que se conozcan, pues sí, humanitarios, corredores más seguros para algunos migrantes, porque no necesariamente su interés es permanecer. Como bien dice también Arturo, se convierte en un tema de salud pública. O sea, estas personas pues están sufriendo a la intemperie, no están comiendo, niños que quizá no están vacunados, con quizá algunas enfermedades que pueden estar contaminando a poblaciones locales, no solo en México, también en Estados Unidos. Y Así esto es. pues ya vimos lo que genera una pandemia, ¿no? Entonces, creo que es de convocar un pacto nacional y sí un pacto regional. Estados Unidos, me parece que en estos años del presidente Biden hubo un descuido hacia la región y hacia el fenómeno, entendible por otros conflictos quizá en otras zonas, hablamos de Ucrania, hablamos de Israel, y que hoy nos vemos inmersos en este terrible reto, no solo de los migrantes que están en crisis humanitaria, sino del tráfico de fentanilo y de los traficantes como crimen organizado global, El que es tráfico de personas. impresionante. El tráfico de personas, que sigue siendo Así un, es. un fenómeno complicadísimo en la frontera y desde muchos países. Pero denme oportunidad de ir rápidamente a un corte, pero les voy a dejar esta pregunta al aire para regresando la podamos retomar contigo, Anabel, que es, ¿qué tendrían que hacer los estados fronterizos, ¿no? Los estados fronterizos de México y los estados fronterizos de Estados Unidos para poder colaborar de manera conjunta y tratar también de paliar esa crisis, porque ahí es donde está uno de los más grandes atolones. No se vaya, seguimos aquí en Mega Noticias a Debate. Aquí en A Debate a través de la señal de Mega Noticias. Y bueno, yo les decía, les preguntaba, sí, les dejaba esta pregunta al aire de qué es lo que tendrían que hacer los gobiernos de los estados fronterizos en la zona norte del país, del sur de Estados Unidos, para tratar de trabajar de manera conjunta, porque ahí es donde se está concentrando la mayor cantidad de personas migrantes. Y bueno, y al mismo tiempo, pues también pedirles así, a manera de conclusión, qué es lo que nos falta por hacer como país y como sociedad para tratar de atender de mejor manera esta crisis migrante. Voy contigo, Anabel, por favor. Claro que sí, Andrés. Pues muchas gracias. Sí, finalmente yo estoy viendo qué hacer. Pues esto es un cambio de paradigma. Es decir, no podemos seguir viendo que el problema de un lado o de otro sea solo mexicano. Es asumir, tanto los Estados Unidos como México, que tenemos un reto muy grande enfrente y que requiere de un acuerdo bilateral, pero muy profundo, de mayor alcance. Eso significa también nuevos acuerdos, unos recursos, unos nuevos lineamientos de un país tercer seguro o no, y este tipo de atención o gestión de los migrantes, precisamente porque también a los Estados Unidos hoy más que nunca les interesa mucho saber que no estén pasando personas con otros intereses, hablemos de terroristas, hablemos de armas, hablemos de drogas. Es una nueva forma de abordarlo. ¿Qué es lo que México tiene que hacer y toda la sociedad en su conjunto? Pues es ver a la migración con otros ojos. Son parte de los muy importantes procesos productivos y económicos del mundo y en especial todos los migrantes en Estados Unidos, también en México, como parte del proceso productivo. Me parece que necesitamos otra mirada no de satanizar, sino de gestionar y coordinar. Por ahí yo lo dejaría. Claro, en época electoral muy difícil.
En época electoral, y además en ambos lados de la frontera, ¿no? Porque hay elecciones en México y también las presidenciales en Estados Unidos. Arturo, ¿con qué cierras? Y además con esta parte de qué es lo que tendrían que hacer los gobiernos de los estados. Sí, de hecho yo concuerdo con lo que dice Anabel, es un tema geopolítico multifactorial, es un tema en donde se encierran elementos claves que para los Estados Unidos muchos de ellos son de seguridad nacional, el tema del terrorismo, el tema del crimen organizado transnacional. Para nosotros el tema de terrorismo no es así, pero sí la vinculación con el crimen organizado transnacional, y en donde los estados del norte tienen mucho que hablar y sobre todo dialogar con sus vecinos que están en la frontera sur de los Estados Unidos hacia nosotros. Ellos, en esas estructuras que se han hecho a nivel binacional, hay ese diálogo permanente entre los estados fronterizos de uno y otro lado. Ese es uno de los elementos que se tienen que empezar a echar a andar. Es importantísimo que la Secretaría de Relaciones Exteriores establezca a un funcionario de alto nivel, en este nivel, a esta situación sería un subsecretario, que estableciera precisamente una gran agenda entre Estados Unidos, también con Centroamérica y con el Caribe, que permitiera ser el líder, en este caso México, para establecer los contactos debidos y empezar a trabajar. No lo van a lograr en esta administración. Es un tema de larga duración, de largo alcance, pero que debe de ser una política de Estado. Bien lo dice Anabel, es un tema que llegó para quedarse, para estar ahí, ¿no? Y por lo tanto hay que estarlo siguiendo permanentemente. Pues Anabel Ortega, internacionalista de la Universidad Iberoamericana, Arturo Ponce Urquiza, profesor de la UNAM, de la Universidad de Anáhuac y especialista además en seguridad internacional, muchísimas gracias por darnos otra mirada a este tema que se ha platicado mucho, pero de repente hace falta ver estos matices que pudimos conversar. Muchas gracias por estar aquí en A Debate a través de Mega Noticias y por supuesto aprovecho para desearles un feliz año y le pido que usted no se despegue de esta pantalla. Vamos a un corte rápido y regresamos con más información.